En este vídeo voy a explicar los tipos de discontinuidad, que como vamos a ver son tres. Bien, en primer lugar, discontinuidad evitable. Antes de ver la explicación, vamos a ver gráficamente cuando una discontinuidad es evitable. Bien, aquí vemos un ejemplo de la gráfica de una función que tiene una discontinuidad evitable en x igual a c. C, como siempre, será un número real. Bien, vemos gráficamente que la discontinuidad será evitable cuando la función, tanto por la izquierda como por la derecha de c, vaya a un mismo punto. Pero el valor de la función en c no es ese punto. O bien porque no existe la función en c, es decir, en la vertical de c no hay ningún punto, o bien porque está en otro lugar, es decir, el punto de la función podría, por ejemplo, estar aquí arriba o por aquí abajo. Es decir, en este caso los límites laterales valen lo mismo, es decir, por la izquierda y por la derecha de c la función va al mismo sitio, pero el valor de la función o no existe o si existe no coincide con esos límites laterales. Vamos a verlo con la explicación. Tenemos una discontinuidad evitable si existe el límite de la función cuando x tiende a c, es decir, el límite por la izquierda coincide con el límite por la derecha y es un número real, es decir, es finito, pero no coincide con el valor de la función en c, o bien no existe ese valor de la función en c. Por lo tanto, en resumen, diríamos que se cumple esto, es decir, que el límite de la función en c no coincide con el valor de la función en c, o directamente no existe el valor de esta función. Bien, siguiente tipo de discontinuidad, discontinuidad inevitable de salto finito. Si lo vemos gráficamente, aquí vemos la gráfica de una función que presenta una discontinuidad inevitable de salto finito en x igual a c. Vemos que el límite por la izquierda y el límite por la derecha no coinciden, pero ambos límites son finitos, es decir, tienden a un número real. En el momento que los límites laterales sean finitos y no coincidan, ya podemos afirmar que existe una discontinuidad inevitable de salto finito. Como aparece indicado aquí arriba, no existe el límite de la función cuando x tiende a c, es decir, el límite por la izquierda va a ser diferente al límite por la derecha. Pero además, ambos límites laterales son finitos, es decir, el resultado de esos límites laterales va a ser un número real, no va a ser ni más infinito ni menos infinito. Como vemos en este caso, nos da igual lo que valga la función en c, es decir, nos da igual que el valor de la función no coincida con ninguno de los dos límites laterales, que coincida con alguno de ellos, es decir, en este caso el valor de la función coincidiría con el límite por la izquierda, o podría coincidir con el límite por la derecha, o directamente podría no existir el valor de la función en c, es decir, la función no estar definida en c. En todos estos casos la discontinuidad sería inevitable de salto finito. Por eso aquí arriba en la definición no hago mención al valor de la función en c, ya que nos basta con que los límites laterales no coincidan y ambos sean finitos para afirmar que la discontinuidad es inevitable de salto finito. Bien, el último caso es cuando tenemos una discontinuidad inevitable de salto infinito. Como vemos aquí gráficamente, es cuando en un determinado valor c, alguno de los límites laterales tiende a más o menos infinito. En este caso, en esta gráfica, el límite por la izquierda tendería a menos infinito y el límite por la derecha tendería a más infinito. Como indico aquí, uno o ambos límites laterales es más o menos infinito. Es decir, el límite cuando x tiende a c por la izquierda será más o menos infinito, o el límite cuando x tiende a c por la derecha será más o menos infinito. Si solo uno de los límites laterales diera más o menos infinito y el otro límite lateral diera un número real, también diríamos que es una discontinuidad inevitable de salto infinito. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. En este primer ejemplo me dan la función x menos 1 partido de 2x cuadrado menos 2. Bien, como vimos en el vídeo anterior, sabemos que esta función será discontinua en aquellos valores que anulen el denominador. Igualamos el denominador a 0, resolvemos la ecuación y vemos que el denominador se anula cuando x vale 1 o cuando x vale menos 1. Bien, entonces la función va a ser discontinua en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Vamos a ver qué tipo de discontinuidad presenta en cada uno de esos valores. En x igual a 1, como se anula el denominador, sabemos que no existe el valor de la función en 1, y vamos a ver cuánto vale el límite cuando x tiende a 1. En este caso de primeras no distingo entre el límite por la izquierda y por la derecha, porque como vamos a ver da exactamente lo mismo. Bien, sustituyo la x por 1 y vemos que nos da 0 partido de 0.
Como da indeterminación, lo primero que tenemos que hacer es factorizar numerador y denominador. Una vez factorizado, vemos que podemos tachar este factor x menos 1 y aquí x menos 1. Al tacharlo, nos queda que el límite de esta función será igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 partido de 2x más 2. Volvemos a sustituir la x por 1 y en este caso nos queda un cuarto. Luego tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha será un cuarto y como no existe el valor de la función en 1, entonces estaríamos en este primer caso, en el que los límites laterales coinciden, pero el valor de la función en c, en este caso en 1, no existe. Por lo tanto, tenemos una discontinuidad evitable en x igual a 1. Bien, vamos a analizar el otro valor en el que se anula el denominador, en x igual a menos 1. Bien, como se anula el denominador, sabemos que no existe el valor de la función para ese valor. En este caso voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha por separado, ya que, como vamos a ver, da resultados diferentes. Si cambiamos la x por menos 1, en el numerador vemos que nos da menos 2 y en el denominador 0. Como menos 2 dividido entre 0 va a dar más o menos infinito, dependiendo de si nos acercamos a 0 por la derecha o por la izquierda, por eso he distinguido el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y por la derecha. Bien, si cogemos un valor por la izquierda del menos 1, por ejemplo menos 1,1, y sustituimos aquí, veremos que da un valor cercano a 0 positivo. Entonces, como menos 2 es negativo y este 0 sería positivo, entonces la división da negativa, da menos infinito. Si cogemos un valor por la derecha del menos 1, por ejemplo menos 0,99, y sustituimos aquí, veremos que el resultado nos da un valor cercano a 0, pero con signo negativo. Entonces, como el menos 2 es negativo y nos acercamos a 0 por la izquierda, es decir, con valores negativos, negativo entre negativo, positivo. El resultado del límite es más infinito. Como los límites laterales dan infinito, entonces tenemos una discontinuidad inevitable de salto infinito en x igual a menos 1. Bien, vamos a ver gráficamente cómo es esta función para ver esas discontinuidades. Bien, esta sería la gráfica de la función que acabamos de ver. Como podemos observar, en x igual a 1, la función presenta una discontinuidad evitable, es decir, el límite por la izquierda y el límite por la derecha tienden a un cuarto. Sin embargo, el valor de la función en 1 no existe, por eso tenemos aquí este circulito abierto. Bien, en x igual a menos 1 hemos visto que el límite por la derecha tendía a más infinito y el límite por la izquierda tendía a menos infinito. Sin embargo, en menos 1 la función no existe. Por eso en x igual a menos 1 decimos que hay una discontinuidad inevitable de salto infinito. Bien, vamos a ver un último ejemplo. En este último ejemplo tenemos una función definida a trozos, que como las dos expresiones que aparecen son polinomios, sabemos que la función será continua en todos los números reales, excepto en el 1, que no sabemos todavía si será continua o no. Para saber si es continua, vamos a ver cuánto vale la función en 1, cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. El valor de la función en 1, como aparece indicado aquí, viene determinado por esta expresión. Si sustituimos la x por 1, vemos que el resultado da 2. Para calcular el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda, como los valores a la izquierda del 1 son menores que 1, el límite vendrá determinado por esta expresión. Si en esa expresión sustituimos la x por 1, vemos que el resultado da 3. Y por último, el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha, como a la derecha del 1 los valores son mayores que 1, el límite vendrá determinado por esta expresión. Si sustituimos en esa expresión la x por 1, vemos que el resultado da 2. Como no coinciden los límites laterales y el valor de la función para x igual a 1, entonces sabemos que hay una discontinuidad. En este caso, como los límites laterales son diferentes, pero finitos, es decir, son números reales, decimos que hay una discontinuidad inevitable de salto finito en x igual a 1. Bien, vamos a ver gráficamente cómo queda esta función. La gráfica de la función sería esta. Como la izquierda del 1 es un polinomio de grado 1, como vemos, tenemos una recta. Y como la derecha del 1, la expresión es un polinomio de grado 2, es una parábola. Por eso vemos que esta gráfica, a la derecha del 1, nos queda una parábola. Bien, exactamente en el 1 hemos visto que el valor de la función vale 2, por eso el punto es este. El límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha, hemos visto que también era 2, es decir, venía a este punto. Y el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda, hemos visto que valía 3. Es decir, por la izquierda del 1 la función se iba a este punto,
cuya coordenada y es 3. Como los límites laterales son finitos, entonces la discontinuidad es inevitable de salto finito. Bien, y esto sería todo.